Me desperté cuando el amanecer apenas rozaba el horizonte. El sol transformaba los colores del cielo, pintándolo con suaves tonos rosados y dorados. Inhalé el aroma del café que llenaba el espacio del apartamento y sonreí. Lucas siempre sabía cómo hacer que cada mañana fuera especial. En la cocina, él colocaba croissants calientes en los platos, espolvoreados con azúcar glass, mientras hablaba de su nuevo proyecto. Su voz sonaba segura, ligeramente emocionada, como si ya pudiera ver ante sí los contornos del edificio que apenas comenzaba a diseñar. Lo escuchaba, fascinada por su energía, como siempre. Imagínate, dijo, girándose hacia mí con una taza de café en la mano. Quieren algo completamente fuera de lo común. Vidrio, hormigón y un poco de naturaleza dentro del edificio. Suena como tu estilo, le respondí, tomando un sorbo de café. Estaba preparado a la perfección, como siempre. Hablamos sobre el viaje a Portugal que habíamos planeado para el verano y reímos imaginándonos perdiéndonos sin remedio en las estrechas calles de Lisboa. También mencionamos la renovación del dormitorio que llevábamos tiempo posponiendo. Todo parecía tan sencillo y familiar. Lo miré detenidamente, memorizando cada rasgo de su rostro, las características conocidas que había amado durante tantos años. En sus ojos había algo que siempre me hacía sentir en calma. Era nuestro pequeño mundo, donde reinaba la armonía. Pero, en lo más profundo de mí, ya se estaba formando una grieta. Apenas perceptible, casi imperceptible, pero sabía que no podría ignorarla para siempre. El día estaba soleado, y el patio de nuestra casa se llenaba con los aromas de humo y especias. Lucas estaba junto a la parrilla, volteando la carne marinada, mientras yo preparaba la mesa. Ensaladas, salsas y hierbas frescas. Nuestros vecinos reían, brindaban con copas y disfrutaban del calor que por fin había llegado después de una larga primavera. Me sentía ligera, como si ese día trajera consigo una libertad invisible. Y fue entonces cuando apareció él. Hola, soy Raúl, su nuevo vecino. Su voz era profunda y cálida, como un vino tinto. Sostenía en las manos una botella de merlot y una caja de tartaletas. Su aparición despertó curiosidad. Alto, atlético, con la piel bronceada y una sonrisa despreocupada. Cuando dio un paso adelante, noté cómo algunas mujeres en la mesa se enderezaron instintivamente. «Llegaste en el momento justo», sonrió Lucas, estrechándole la mano. «Justo terminé con lo principal y esas tartaletas». Miró con curiosidad dentro de la caja. Raúl guiñó un ojo. «Las hice yo mismo. Prometo que los sorprenderán». Su confianza era contagiosa. Tomó asiento en la mesa con naturalidad y comenzó a contar historias sobre su trabajo como chef. Lo escuché, fascinada, al igual que todos los demás. Habló sobre catas de vino en la Toscana, sobre cómo había abierto pequeños restaurantes auténticos en Francia y sobre chefs que eran leyendas vivas. En París aprendí que la comida es emoción, dijo mirándome directamente a los ojos. Puede tocar algo dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Su mirada era tan directa que provocaba preguntas. Lucas bromeaba animadamente, sin notar cómo yo empezaba a perder el equilibrio. Cuando le pasé a Raúl una copa de vino, nuestros dedos se rozaron por accidente. Retiré la mano de inmediato, pero él solo sonrió, como si supiera que ese momento significaba más para mí de lo que quería admitir. Esa noche me acosté al lado de Lucas, con su brazo alrededor de mi cintura. Pero en mi mente giraban imágenes, tartaletas, vino, Raúl. Su voz y la manera en que me había mirado. Intenté dormir, pero sentía como el mundo que conocía empezaba a tambalearse poco a poco. Raúl apareció en mi vida tan inesperadamente como aquella noche en la barbacoa. Su confianza despertaba algo oculto en mí, una parte que había estado dormida bajo el peso de la rutina. «Te voy a enseñar a cocinar el risotto perfecto», me dijo un día cuando nos encontramos en la entrada del edificio y empezamos a hablar sobre cocina. Intenté desentenderme. «Oh, no, soy un desastre en la cocina». «No es difícil». Sus ojos brillaban. «Solo necesitas un poco de paciencia y los movimientos correctos». Dudé, pero en casa Lucas apoyó la idea, bromeando. «Por fin dejaré de comer pasta todas las noches». Así fue como terminé en la cocina de Raúl,
Era completamente diferente a la nuestra, más parecida a un taller profesional de chef. Había frascos de especias por todas partes y ramos de hierbas frescas adornaban la encimera. El aire olía a limón, albahaca y algo fuerte, casi embriagador. ¿Cocinas aquí a menudo?, le pregunté, intentando no mirar sus manos, que cortaban la cebolla con tanta destreza. Este es mi refugio, respondió guiñándome un ojo. Aquí siempre sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Cocinas mucho en casa? Me reí. Supongo que sí, estoy acostumbrada a planificar, a mantenerlo todo en orden. ¿Y cuándo fue la última vez que perdiste el control? Su voz bajó de tono. Me inquieté y aparté la vista hacia la tabla donde cortaba los champiñones. No lo recuerdo. Trabajábamos uno al lado del otro y notaba cómo su mano rozaba la mía cada vez que me pasaba un cuchillo o una copa de vino. Me repetía que era accidental, pero por dentro algo ya había cambiado. Toma, prueba esto, me ofreció una cuchara. El risotto se deshacía en la boca. Perfecto, susurré. Y tú decías que no sabías cocinar. Me miró con tanta atención que sentí que podía ver a través de mí. Sonreí, intentando ocultar lo mucho que esa noche me afectaba. Pero cuando sus dedos se demoraron un instante en mi mano, no me aparté. El vino era oscuro, espeso, casi negro. Raúl lo vertía en copas de cristal mientras yo me sentaba en el taburete alto junto a la isla de la cocina. Sus movimientos eran seguros pero relajados. Se movía como si bailara al ritmo de una música que yo no podía escuchar. Lo observé y sentí como la tensión en mi cuerpo empezaba a desvanecerse. Tienes talento, dije mientras él removía el arroz en la sartén una vez más. Solo sé escuchar, respondió sin apartar la vista de la comida. ¿Escuchar? Dejó la cuchara y se volvió hacia mí. La comida nos habla, al igual que las personas. Solo hay que prestar atención a los detalles. Quise responder, pero en lugar de palabras, simplemente tomé mi copa e hice un sorbo. El vino era fuerte, y sentí cómo su calor se extendía dentro de mí. Mis pensamientos comenzaron a desdibujarse. Raúl se acercó. Estaba tan cerca que pude percibir el aroma de su perfume, algo amaderado, ligero y masculino. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Sabes escucharte a ti misma? Su pregunta me descolocó. No sabía qué responder, así que miré mis manos que sujetaban la copa. Creo que no. Estoy acostumbrada a escuchar a los demás. Se inclinó un poco más y sentí que su voz llenaba el espacio entre nosotros. Entonces, déjame enseñarte cómo hacerlo. Su mirada no se apartaba de la mía, y sentí cómo el aire a nuestro alrededor se volvía más denso. Raúl me quitó la copa de los dedos y la colocó en la encimera. Luego tocó mi rostro. ¿Alguna vez te permites perder el control? Susurró. Su voz era baja, casi hipnótica. Me detuve, tratando de encontrar palabras, pero en su lugar me quedé en silencio. Yo... Empecé, pero no me dejó terminar. Raúl se inclinó y me besó. Al principio me quedé quieta, sintiendo cómo todo a mi alrededor desaparecía, pero luego le respondí. Me permití sumergirme en ese momento, olvidándome de todo lo demás. Me abrazó y no pude decidir qué quería más, que ese instante durara para siempre o que terminara antes de que fuera demasiado tarde. Pero no me detuve. Cuando nos separamos, su mirada seguía siendo igual de penetrante. No podía apartar los ojos de él. Esto está mal, susurré, tratando de volver a la realidad. ¿Por qué? No retrocedió. ¿Por qué lo deseas? Sentí cómo la realidad empezaba a resquebrajarse, como las piezas de mi antigua vida comenzaban a desprenderse. Al salir del apartamento de Raúl, me apoyé contra la pared junto a la puerta, intentando calmar los latidos de mi corazón. Su beso aún ardía en mis labios. Debí haberme ido en el momento en que se inclinó hacia mí, pero no lo hice, y ahora ya no podía detenerme. «Sabes que esto no es solo un juego, ¿verdad?», dijo Raúl volviéndose hacia mí. Asentí sin poder responder. «Si quieres marcharte, dilo ahora». No lo dije. Se acercó más y yo me rendí. Después de aquella noche, todo cambió. Cruzamos una línea y ahora ya no había forma de retroceder. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Inventaba excusas para quedarme después del trabajo,
Mentía a Lucas sobre salidas con amigas o sobre noches en el gimnasio. Nos encontrábamos en lugares donde nadie podía reconocernos. Pequeños cafés al otro lado de la ciudad, parques tranquilos donde nos escondíamos entre los árboles y, finalmente, en una habitación de hotel. Fue idea suya. Necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos, dijo Raúl la última vez que dejamos su apartamento, donde nadie pueda vernos. Y acepté. Esa noche, en el hotel, me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Mi reflejo en el cristal se veía extraño, como si no perteneciera a ese momento. Raúl se acercó por detrás y puso sus manos en mis hombros. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En lo lejos que hemos llegado, respondí. ¿Y lo lamentas? No respondí. Él me giró suavemente para que lo mirara a los ojos. No estás aquí por casualidad, dijo. Has tomado una decisión. Su confianza me asustaba, pero también me atraía. No puedo parar, admití. Y no tienes que hacerlo, pero incluso mientras estaba en sus brazos, seguía escuchando la voz de Lucas en mi mente. Su confianza, su amor, sus palabras, que había apartado a un lado. Sabía que esto no duraría para siempre. Sabía que algún día tendría que elegir, pero no esa noche. Esa noche me permití perderme en el fuego que Raúl había encendido en mí. Y no pensé en las cenizas que quedarían después. La noche siguiente fue tranquila, demasiado tranquila. Me senté en el sofá, mirando la pantalla del televisor, pero ni siquiera escuchaba lo que estaban transmitiendo. Lucas caminaba por el apartamento como un fantasma, deteniéndose de vez en cuando para mirarme, como si intentara descifrar algo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó finalmente, sentándose frente a mí. Bien, respondí sin levantar la vista. Sentí cómo su mirada me perforaba. Esa tensión me daba ganas de huir. Bien, has dicho eso durante semanas. Porque es verdad, Lucas. Dije demasiado rápido y me arrepentí al instante. No respondió. Solo levantó las cejas y se echó ligeramente hacia atrás, como si me diera el espacio que estaba buscando desesperadamente. Tal vez quieras decirme algo, dijo finalmente. ¿Qué cosa? No lo sé. Es como si no estuvieras aquí, como si estuviera hablando con alguien que ya no reconozco. Tenía razón. Yo ya no era la misma. Y él lo sabía. Tal vez solo estoy cansada, susurré. Lucas suspiró. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? ¿Cómo llegas tarde? ¿Cómo evitas responder mis llamadas? ¿Cómo me evitas a mí? Abrí la boca para negarlo, pero él continuó. Y lo vi. ¿A quién?, pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. A Raúl, tu nuevo amigo. Vi cómo lo miras, y vi cómo él te mira a ti. Cerré los ojos. ¿No entiendes? No, me interrumpió. Eres tú quien no entiende. Estoy viendo cómo te alejas de mí día tras día. Se levantó y se acercó más. Y no sé si puedo detenerte. No fue una acusación, fue dolor. Y eso lo hizo peor. Lucas, no quiero explicaciones. Quiero la verdad. Me quedé en silencio. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí que entre nosotros se había abierto un abismo. Su brazo alrededor de mi cintura se sentía extraño. Cuando me dormí, soñé con Raúl. Sus manos, su voz, susurrándome que ya no me pertenecía. Y me desperté sudando frío, dándome cuenta de que Lucas tenía razón. Ya había perdido el control, y ahora me tocaba pagar el precio. Al día siguiente, la puerta se cerró, y Raúl entró como si el apartamento ya le perteneciera. Su confianza siempre me había impresionado, pero esta vez parecía peligrosa. Suspiré y cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no me protegería de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. ¿Lucas se fue?, preguntó Raúl con una voz demasiado tranquila. Sí, respondí, acercándome a la mesa y sirviendo vino en 2 copas. Tomé un trago grande, intentando calmarme. Ya no era tan fácil como antes. Recordaba cada momento juntos, pero ahora esa emoción venía acompañada de ansiedad. Raúl se acercó y me quitó la copa de las manos. Pareces tensa. ¿Por qué lo estoy? ¿Por qué? Lo miré, incapaz de formular una respuesta. Él ya lo sabía. Lo sentí en la forma en que me miraba, como si esperara a que finalmente me rompiera.
y quizás ya estaba cerca de hacerlo. Nos sentamos en el sofá, y cuando alcancé mi copa, él detuvo mi mano, colocando la suya sobre mi muñeca. ¿Tienes miedo? Number. Entonces, ¿por qué te escondes? No tuve tiempo de responder. Se inclinó hacia mí, y otra vez sentí esa atracción magnética que no podía ignorar. Sus labios rozaron los míos, y me dejé llevar de nuevo. Nos volvimos más seguros en nuestros movimientos cuando, de repente, escuché el sonido del cerrojo girando. La puerta se abrió. Lucas estaba allí, de pie en el umbral. Su mirada recorrió las dos copas en la mesa, a Raúl sentado en el sofá y luego a mí. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó en voz baja, pero su tono resonó en mi cabeza como un golpe. No pude responder. Raúl dio un paso adelante, pero Lucas fijó sus ojos en él. Ya me iba, dijo Raúl, pero Lucas levantó la mano, deteniéndolo. Number. Su voz seguía siendo tranquila, pero en esa calma había peligro. Que lo explique ella. Lucas dio un paso hacia él, pero retrocedió. Solo dilo. Sus ojos no se apartaban de los míos. ¿Es esto lo que querías? No es así. Comencé, pero me interrumpió. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. Su voz se elevó. Explícame cómo llegamos a esto. Raúl se interpuso entre nosotros. Tal vez deberías darle espacio. Lucas se giró hacia él tan rápido que Raúl se detuvo. ¿Espacio? Su voz tembló. Es mi esposa. ¿Con qué derecho te metes? Lucas, basta. Traté de tocar su brazo, pero se apartó. Number, quiero escuchar la verdad. Sus ojos no se apartaban de los míos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No pude responder de inmediato. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No lo sé, susurré. ¿No lo sabes? Su voz se volvió más suave, pero más dolorosa. ¿No sabes cuánto tiempo me has estado mintiendo? ¿Ocultándome esto? No pude mirarlo a los ojos. ¿Lo amas? Preguntó tan bajo que apenas pude escucharlo, pero sus palabras cayeron como un peso sobre mí. Yo me detuve, incapaz de decirlo. Lucas me miró por unos segundos y luego asintió. Lo entiendo. Raúl dio un paso atrás. Será mejor que me vaya. Sí, será mejor, respondió Lucas sin apartar su mirada de mí. Raúl se detuvo un momento, como si esperara que lo detuviera, pero no lo hice. Salió y cerró la puerta detrás de él. Lucas se quedó en el pasillo. Si quieres irte con él, hazlo ahora, pero no voy a detenerte. Su voz ya no temblaba. Era firme y decidida. Quise decir algo, explicarle, pero no pude. Nos miramos como dos extraños que ya no se reconocían. Lucas estaba de pie junto a la mesa de la cocina. Sus hombros estaban tensos, las manos apretadas en puños, pero se mantenía firme. Sus ojos se clavaban en mí como si intentaran leer cada pensamiento. Yo permanecía frente a él, sin saber qué hacer con mis manos ni qué decir. Dime la verdad, susurró. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Lucas, solo dímelo. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas, confesé. Asintió, pero no parecía ser una señal de comprensión, sino más bien de aceptación dolorosa. Lo sospechaba. Su voz sonaba ronca. No es lo que piensas. Intenté acercarme a él. Retrocedió. ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Un error? ¿Una noche? ¿O te has enamorado de él? Abrí la boca, pero no supe qué decir. Por el amor de Dios, di algo, gritó finalmente. No lo sé, le respondí en el mismo tono, y mis palabras colgaron en el aire como veneno. Lucas negó con la cabeza y se giró hacia la pared, apoyando las manos en la mesa. ¿No lo sabes? Su voz se volvió más suave, pero también más peligrosa. ¿No sabes a quién quieres? ¿A mí o a él? Estoy confundida. ¿Confundida? Se giró para mirarme, con los ojos llenos de dolor. Yo sé lo que es tener dudas, pero esto es traición, y lo sabes. Sentí como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No quería, pero lo hiciste. Lo miré, a la persona que había sido mi roca durante años, y supe que lo estaba destrozando.
¿Lo amas? Preguntó finalmente. No lo sé, susurré. Su rostro se contrajo como si mis palabras lo hubieran golpeado. Bien, dijo después de una pausa. Entonces tendrás que decidir. Lucas, Number, ya has tomado una decisión, ¿verdad? No pude responder. Si quieres estar con él, vete, pero no vuelvas. Quise acercarme, tocarlo, explicarle, pero su mirada me detuvo. No me hagas pedirte que te quedes. Si eso es lo que quieres, dilo tú misma, pero no te pierdas. No dije nada. Asintió y salió de la habitación, dejándome sola entre los restos de nuestra vida. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo el dolor crecía dentro de mí. Quería recuperarlo, pero no sabía si tenía derecho a hacerlo. Mientras me sentaba allí intentando recomponerme, me di cuenta de que esa noche lo había cambiado todo. Me senté en la cocina vacía, escuchando el eco de los pasos de Lucas desvaneciéndose tras la puerta. Se había ido. Sin gritos, sin reproches, pero esa calma dolía más que cualquier palabra. En la mesa seguían las 2 copas de vino, una de ellas casi llena. La tomé para llevarla al fregadero, pero mis manos temblaron y casi la dejo caer. La volví a colocar y me agarré del borde de la mesa para no perder el equilibrio. Sentí que debía hacer algo, correr tras él, gritar, explicarle que todo podía arreglarse. ¿Pero podía? No lo sabía. Recordé su mirada. Ya no esperaba excusas. Simplemente me había dejado ir. Has tomado tu decisión. Esas palabras resonaban en mi mente. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. En el armario colgaban sus camisas, ordenadas por colores, tal como le gustaba. Pasé la mano por la tela, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Abrí un cajón y encontré nuestras fotos. Caras sonrientes de viajes pasados, desayunos matutinos, celebraciones. Todos esos momentos que ahora parecían fragmentos de otra vida. Me senté en la cama y me cubrí el rostro con las manos. ¿Por qué lo hiciste? Susurré, pero la respuesta quedó suspendida en el aire. Pensé en Raúl, su seguridad, sus palabras, la forma en que me hacía sentir viva. Con él redescubrí la pasión que creía perdida, pero no podía ignorar la sensación de que, al hacerlo, había perdido algo más grande. Tomé el teléfono y abrí el último mensaje de Raúl. Te estaré esperando. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Voy para allá. Podría haber enviado esas palabras y empezar una nueva vida. Una vida llena de emociones, riesgos y libertad. Pero aún quedaba una parte de mí que quería regresar a Lucas, a esa estabilidad que ahora parecía irrecuperable. Cerré el teléfono y me levanté. En el armario estaba mi maleta. Comencé a empacar, pieza por pieza, como si fuera un proceso mecánico, sin emociones. Pero cada prenda parecía un recuerdo, un pedazo de mí que ya no volvería a ser el mismo. Cuando terminé de empacar, me detuve junto a la puerta. Mis manos temblaban. Podría haberme quedado. Podría haber esperado a que Lucas volviera y pedirle que me escuchara, pero sabía que eso no sería suficiente. La confianza ya se había roto. El pasillo estaba oscuro y vacío. Di un paso adelante, sabiendo que esta decisión lo cambiaría todo. Incluso después de cerrar la puerta tras de mí, todavía podía sentir la mirada de Lucas. No voy a detenerte, pero no te pierdas a ti misma. Sus palabras eran demasiado maduras para la situación. No me suplicó que me quedara, no exigió explicaciones, solo me dejó ir, y eso dolía aún más. Me acerqué a la ventana y miré hacia la casa de enfrente donde vivía Raúl. La luz del salón estaba encendida, me estaba esperando. Me giré hacia la maleta y la tomé del asa. Mis dedos estaban fríos, pero di un paso adelante, luego otro, y, finalmente, cerré la puerta tras de mí. Mientras bajaba las escaleras, sentí que cada paso me alejaba más de mi antigua vida. Dejé las llaves del apartamento en el buzón. No me atreví a llevármelas. Cuando toqué la puerta de Raúl, abrió casi de inmediato. Su mirada recorrió mi maleta. ¿Viniste? Sí, respondí y entré. El apartamento olía a café y canela. Era otro mundo, un espacio sin recuerdos. Solo un lienzo en blanco esperando ser pintado. Raúl tomó mi maleta y la dejó junto a la pared. Tomaste la decisión correcta, dijo tomando mi mano. Asentí.
aunque dentro de mí todavía resonaba la voz de Lucas. No te pierdas a ti misma. Estaba de pie junto a la ventana en el apartamento de Raúl, mirando las luces de la ciudad. Parecían tan lejanas e inalcanzables, como si no pertenecieran a este mundo. Apoyé las manos sobre el vidrio frío, intentando calmar el caos en mi mente. Raúl se levantó del sofá y se acercó por detrás, rodeándome con los brazos. Sus manos eran cálidas, pero apenas las sentía. ¿Sabes? Empezó. Siempre sentí que estabas hecha para algo más grande que la vida que llevabas. Guardé silencio. Y ahora estás aquí. Su voz era firme, casi triunfante. Asentí ligeramente, pero no respondí. Raúl se apartó y llenó 2 copas de vino. Me ofreció una. Por nosotros, por un nuevo comienzo. Levanté la copa y brindé suavemente contra la suya. Por un nuevo comienzo, repetí antes de tomar un sorbo. El vino era amargo, y sentí cómo su calor se expandía en mi pecho, pero ese calor no traía paz. Me senté en el sofá y miré mi maleta, que todavía estaba junto a la pared. No la había deshecho. ¿Estás bien aquí? Preguntó sentándose a mi lado. Asentí. Sí, solo necesito tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, dijo tocando mi mano. Lo miré. Raúl era quien me había hecho sentir viva otra vez, quien despertó en mí una pasión que creía perdida. Pero, aún así, sentía que seguía al borde de un precipicio. Cuando se inclinó para besarme, respondí, pero dentro de mí comenzó a crecer un miedo sutil. No sabía qué vendría después. No sabía quién sería yo en esta nueva vida. En ese momento, casi pude oír la voz de Lucas. Me aparté suavemente y me levanté del sofá, volviendo a la ventana. Miré las luces de la ciudad y traté de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero en mi mente, la voz de Lucas seguía repitiéndose una y otra vez. Y entonces entendí que, en este nuevo comienzo, no había nada nuevo. Solo había huido de una vida hacia otra, pero ni allí ni aquí sabía realmente quién era. Con este pensamiento tomé otro sorbo de vino, sabiendo que la respuesta no llegaría hoy. Y tal vez nunca lo haría.